Bienvenidos a una nueva Inmersión Profunda, un espacio diseñado para aprender de forma rápida, exhaustiva y, sobre todo, amena. Es un auténtico placer saludar a las mentes curiosas que nos acompañan hoy para sumergirnos en un tema que, sinceramente, a mí me ha volado la cabeza. Hola, el placer es mío. Y sí, la verdad es que el tema de hoy da para muchísimo. Totalmente. Hemos estado buceando en una montaña de documentación fascinante. Tenemos de todo, desde reportes arqueológicos detallados sobre unas ruinas en las afueras de Atenas hasta ensayos filosóficos de revistas como Signos Filosóficos y Filosofía Anco. Y no olvidemos los análisis jurídicos modernos, concretamente uno estupendo de los anales de Derecho de la Universidad de Murcia. Eso es. Y toda esta investigación tiene una única misión: desentrañar la historia de la primera gran universidad de Occidente, entre comillas lo de universidad. Hablamos de la célebre Academia de Platón. Una institución legendaria, sin duda. Vamos a descubrir cómo funcionaban el día a día, quiénes caminaron por sus pasillos, el gran misterio de sus supuestas doctrinas secretas y cómo su legado ha moldeado el mundo moderno. Así que, vale, vamos a desglosar esto porque hay muchísima tela que cortar. Desde luego que la hay. Y creo que para establecer el contexto general desde el principio es fundamental hacer una advertencia a quienes nos escuchan. A ver, cuéntanos. Pues que hoy no solo vamos a hablar del qué era la academia, sino del por qué esta institución lo cambió absolutamente todo. O sea, no estamos ante un simple colegio de la antigüedad con profesores y alumnos aburridos. Claro, no es la imagen típica de pupitres y pizarras. Para nada. Hablamos de un experimento intelectual tan potente, de un modelo tan revolucionario, que estructuró la forma en que el ser humano occidental piensa, investiga y organiza el conocimiento superior hasta el día de hoy. ¡Madre mía! Pero bueno, para entender el lugar, primero hay que entender al hombre detrás del mito. Y revisando todos estos textos biográficos sobre Platón, yo estaba muy sorprendida porque saltan a la vista detalles que son dignos de una película. Sí, su vida da para un guión de Hollywood, sin exagerar. Para empezar, resulta que su verdadero nombre era Aristócles. Lo de Platón era un apodo, que literalmente significa el de espalda ancha. Así es. Tenía una complexión física imponente, fruto de su pasado como atleta. Que eso a mí me chocó muchísimo. Es que llegó a participar en los famosos Juegos Sísmicos. Eran competiciones deportivas panhelénicas muy importantes, similares a los Juegos Olímpicos. O sea, que el gran genio de la filosofía occidental era en su juventud un deportista de élite. Pero lo más impactante es el origen casi divino que la tradición le acabó atribuyendo. Bueno, eso era muy común en la época. Sí, pero fíjate, el historiador antiguo Diógenes Laercio recogía una leyenda según la cual su madre, Perixiona, quedó encinta tras tener una visión del mismísimo dios Apolo. Lo cual nos demuestra cómo funcionaba la mentalidad en la antigua Grecia. Cuando alguien poseía una genialidad tan excepcional, la sociedad a menudo sentía la necesidad de explicarlo mediante la intervención directa de los dioses. Ya, como que no podía ser un ser humano normal y corriente. Exacto. Incluso llegó a decirse que Platón había nacido el mismo día que Apolo. Sin embargo, más allá de toda esta mitología, el verdadero punto de inflexión en su biografía, su despertar intelectual, digamos, es el encuentro con Sócrates. Y ahí las fuentes narran otro mito que me parece precioso. Dicen que la noche antes de conocerse, Sócrates soñó que un pequeño cisne aleteaba sobre sus rodillas y de repente alzaba el vuelo cantando dulcemente. Una imagen muy poética. Muy poética, sí. Y al día siguiente conoció al joven Platón y exclamó que allí estaba, en carne y hueso, el cisne de su sueño. Y fíjate si fue transformador el encuentro, que Platón llegó a su casa y quemó todas las tragedias teatrales que había escrito hasta ese momento. Sí, lo destruyó todo para dedicarse exclusivamente a la filosofía. Menudo cambio de guión vital, la verdad. Fue una devoción absoluta. Y fue precisamente ese nivel de compromiso lo que le llevó, años más tarde, a fundar su propia escuela. Esto ocurrió tras volver de un agitadísimo viaje a Sicilia alrededor del año 387 a.C. Era un parque arbolado, una especie de lugar de ensueño, situado a 1,5 kilómetros de las murallas de Atenas, cerquita del río Kifisos. Exactamente. Además, la historia de cómo adquirió el terreno es fascinante. Supuestamente lo compró con el dinero de un rescate. Ah, sí, la historia del secuestro. Eso es, Platón había sido vendido como esclavo en la isla de Égina por orden del tirano de Siracusa, con el que había tenido sus más y sus menos.
tiranos. Tela con los tiranos de la época. Sí, nos andaban con chiquitas. El caso es que fue liberado por un amigo que posteriormente rechazó que Platón le devolviera el dinero del rescate. Así que Platón usó esos fondos para comprar esta propiedad. ¡Qué maravilla! Y los reportes de las excavaciones modernas, las que iniciaron en 1929, gracias al mecenas Panayotis Aristófron, nos muestran que era un lugar profundamente sagrado. Sí, estaba rodeado por un muro construido por Hiparco y lleno de santuarios. Yo he leído sobre los 12 olivos sagrados. La tradición afirmaba que derivaban directamente del mismísimo primer olivo plantado por la diosa Atenas, en la Acrópolis de Atenas. Si uno se imagina pasear por ahí, debió ser impresionante. Un entorno idílico para el pensamiento. Desde luego. Las ruinas también revelaron una casa sagrada para sacrificios y un inmenso gimnasio, porque cultivaban tanto la mente como el cuerpo. Pero hay un detalle, una especie de requisito de admisión que supuestamente estaba inscrito en la entrada que me hace mucha gracia. Te refieres a la famosa frase sobre la geometría, ¿verdad? Esa misma. Aquí no entra nadie que no sepa geometría. A ver, explícame esto. ¿Por qué tanta obsesión con los triángulos y los círculos para entrar a estudiar filosofía? Es una gran pregunta. A ver, si conectamos esto con el panorama general del pensamiento platónico, las matemáticas y la geometría no eran un fin en sí mismas. O sea, no querían formar arquitectos. Exacto. Eran un entrenamiento mental. ¿Un entrenamiento? Como ir al gimnasio, pero para el cerebro. Eso es. La geometría obligaba a la mente del estudiante a apartarse de los objetos físicos cotidianos. Entiendo. Cuando uno estudia un triángulo perfecto en geometría, no está estudiando un trozo de madera con forma triangular, está estudiando una idea abstracta, pura e inmutable. Claro, la idea del triángulo, no el objeto físico. Efectivamente, Platón consideraba que esta capacidad de abstracción era el paso previo y absolutamente indispensable para acceder a lo que él llamaba la dialéctica. O sea, que si te quedabas apegado a lo material, no podías avanzar. Solo si podías despegar tu mente de lo material, podrías llegar a comprender el mundo de las ideas, ese plano inteligible donde residen conceptos como la justicia, la belleza o el bien absolutos. Vale, tiene todo el sentido. Preparaban la mente para pensar en abstracto. Y el día a día allí debía ser interesantísimo. Según nuestros documentos, rompía totalmente con la idea moderna de pagar matrículas astronómicas para acceder a la educación superior. Totalmente, no se cobraban honorarios. Era una comunidad de iguales, separada del ruido y la política tóxica de la ciudad, basada puramente en la amistad. Compartían investigaciones, debates bajo los árboles y comidas en común. Suena casi a comuna intelectual. Tenía un aire casi monástico, sí, pero totalmente secular y enfocado en el rigor analítico. Esa vida comunitaria propiciaba una libertad de pensamiento extraordinaria. Y supongo que eso fomentaba mucho el debate interno. Y esto es clave, no existía una ortodoxia estricta. Platón no estaba allí dictando dogmas inamovibles que todos debían repetir como loros. No era una secta, vamos. No. El objetivo real era formar pensadores críticos, libres y muy frecuentemente asesores políticos. Querían educar a ciudadanos virtuosos que pudieran guiar a las ciudades-estado desde la razón compartida. Huyendo de las manipulaciones baratas que usaban los sofistas en la asamblea, supongo. Precisamente. Querían líderes guiados por la verdad, no por la persuasión vacía. Y vaya si lograron atraer talento con ese modelo. El alumno más famoso, sin duda alguna, fue Aristóteles. Exacto. Llegó a la academia siendo un chaval de 17 años y se quedó nada menos que 20 años. Hay un detalle muy tierno y es que Platón, viendo la avidez con la que Aristóteles devoraba los textos en una época donde la cultura seguía siendo tremendamente oral, lo llamaba cariñosamente el lector. Es una relación maestro-discípulo fascinante. Aristóteles absorbió toda la base platónica, pero desarrolló un espíritu crítico tremendo. Llegando a cuestionar a su propio maestro. Sí, cuestionando muchas de las teorías de Platón. Pero el momento clave de ruptura llega cuando Platón muere en el 347 a.C. Ah, el drama de la sucesión. Exacto. El cargo de escolarca, es decir, el director de la academia, no fue para Aristóteles. Pasó al sobrino de Platón, ¿no? Un filósofo llamado Espéusipo. Eso es. Visto con ojos modernos, pues parece un claro caso de nepotismo. Uf, le hicieron la cama a Aristóteles. Claramente. Normal que se enfadara. Si uno se imagina llevar 20 años siendo el alumno más brillante y que le den el puesto al sobrino del jefe, es que es para irse. Aristóteles estaba probablemente muy decepcionado, sí, y además discrepaba profundamente